Saludos hermanos y amigos, soy el hermano Pedro Luis y estamos transmitiendo desde Puerto Plata, República Dominicana. Gracias a los más recientes suscriptores que desde lo ancho y lo largo de Centro y Suramérica han dicho presente a este canal. Gracias al creador de todas las cosas que tocó tu corazón para que veas este contenido y puedas compartirlo con otro. Hoy estamos con el pastor Víctor Vargas y vamos a discutir el tema de ¿es pecado celebrar la Navidad? Estamos próximos a una de las épocas más importantes del año, donde en Latinoamérica, en Europa, en muchos países del mundo se celebra lo conocido como Navidad. Así que vamos a orar para presentar esta sección. Sabemos que usted tiene preguntas, sabemos que hay gente que no quiere Navidad, así que vamos a definir bíblicamente a través de los lentes de la palabra y lo que ha conocido el pastor Víctor Vargas. ¿Es pecado celebrar la Navidad? Padre Celestial, en esta hora venimos delante de ti, te damos gloria y te damos honra. Tú eres un Dios grande y un Dios poderoso. Perdona nuestras faltas y te presentamos a cada persona que está conectada en esta hora a través de este canal, que sea tu palabra bendiciéndoles y ayudándoles a crecer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Don Víctor, gracias por estar con nosotros. Estamos muy alegres, muy contentos que usted ha tomado su tiempo para compartir tan importante tema. La pregunta que se hacen millones de personas alrededor del mundo, especialmente en las áreas de Latinoamérica, ¿es pecado celebrar la Navidad? Buenas saludos a toda esta vasta audiencia y todos los que ahora nos están mirando. Muchas gracias, Pedro, por tenerme aquí en su plataforma, en donde podemos hablar y compartir con nuestros diferentes hermanos, con todos los que tienen diferentes tipos de ideas y hacen otro tipo de reflexión. Así que ahora se dice que es pecado, un grupo dice que es pecado, otro grupo dice que no es pecado. A esto vengo. Hay mucha gente que dice que celebrar la Navidad es pecado, pero tenemos personas que dicen que no es pecado celebrar la Navidad. Sí, entonces nosotros no podemos decir mucho acerca de la Navidad con base bíblica. Lo que sí podemos decir es que todo lo que el hombre hace, sea de palabra o de hecho, debe hacerlo para la gloria de Dios. Si una persona considera que algo es pecado, pues no debe hacerlo. No, pienso que no debe hacerlo porque su conciencia le ha de corregir. Fíjese que en las Sagradas Escrituras no aparece una celebración como esta, que es la celebración de la Navidad. No obstante, espérese un minuto. Usted me está diciendo, Pastor Víctor, que en las Sagradas Escrituras no hay evidencia de que se haya celebrado la Navidad. Sin embargo, la mayoría de cristianos alrededor del mundo celebran la Navidad. Usted ha martillado una verdad muy impresionante. Sí, porque en la Sagrada Escritura encontramos la natividad de Jesús, el nacimiento de Jesús. Y eso es lo que los cristianos celebran. Ahora, el cristianismo nació en una época donde ya habían culturas, donde ya se habían formado diferentes tipos de creencias y de organizaciones. Los cristianos, sea por bien o sea por mal, sea como la persona pueda digerirlo mejor, los cristianos eran personas que ya habitaban en una sociedad. Y en la sociedad que ellos habitaron, a partir de cuando se estaba siendo gobernado por Roma, ese emperador llamado Constantino, que vino a salvarle la campana a los cristianos porque se perseguían a los cristianos, se consideraba que los cristianos no eran seres humanos. Se decía que ellos hasta cola tenían. Se lo echaban a los leones, se lo tiraban, lo prendían en fuego, le acusaban de incendiar a Roma y había una persecución muy grande, pero Constantino vino
puso el cristianismo como religión oficial. Pero entonces él trajo con esto para organizar mejor y para congraciarse con los cristianos, que eran muchos en esa ocasión ya en Roma, Constantino. Entonces lo que hizo fue que adaptó todas las creencias, todas las mejores fiestas, las celebraciones más importantes, la adaptó al cristianismo. Y ellos heredaron eso. Vino con su libertad, ya se podía predicar donde quiera, se podía caminar libremente sin ser perseguido, pero entonces trajo con eso un sincretismo que trajo diferentes culturas, pero eso viene desde allá. Nosotros tenemos la historia, muchos dicen que la celebración de la Navidad no es una celebración sana, sino que se le sirve a Satanás, porque dicen que eso viene desde la era de los persas y los medos, donde el hijo de Noé, según dice esa historia, el hijo de Noé, Can, que vio a su padre, le vio la desnudez a su padre y se rió. Entonces su padre, cuando despertó y se dio cuenta de eso, lo maldijo y maldijo sus generaciones. Entonces Caín fue que se casó con Artemisa, según dicen ellos, dice la historia, se casó con Artemisa y nació de esa relación, nació Nimrod. Pero entonces Nimrod, su hijo, mató a su propio padre, a Can, y entonces se casó con su propia madre. Y ahí es que viene Talmuz. Nació un hijo, el cual se le llama Talmuz, que fue que nació el 25 de diciembre. Entonces, cuando Constantino fija una fecha de nacimiento, no fue Constantino, pero que Constantino hizo ese sincretismo religioso. La tradición de la Iglesia Católica principalmente fue la que trajo esa fecha, porque dijo que tenían que haber una fecha y buscaron, investigaron en la Biblia a ver en qué fecha había nacido Jesús. Don Víctor, el sincretismo religioso de Constantino y la posible fecha de la Iglesia Católica, ¿qué más tienes que decirnos en relación a la pregunta principal? ¿Es pecado celebrar la Navidad? Sí, porque la creencia de las personas que creen en esto, es que nosotros cuando celebramos la Navidad, en esta época, no estamos celebrando el nacimiento de Jesús, sino el nacimiento de un ser que, además de haber sido un criminal, también era producto de incesto, porque su padre se casó con su propia madre. ¿Constantino? No, se refiere a Nimrod. Nimrod. Sí, que se casó con su madre. Dios mío, qué gloria. Esas historias son desgarrantes, pero se dice que lo que estamos celebrando es la fecha del nacimiento de Talmuz, porque O sea, se está celebrando el nacimiento del Talmud en la Navidad. Dicen ellos. Pero no el nacimiento de Jesús. Eso es lo que dicen los que creen que es pecado. Ok. Porque tenemos que ver que cree uno y que cree el otro. Y después luego decimos que creemos nosotros. Y cuál es nuestra reacción frente a eso. Porque lo que se hizo fue que ellos fueron cambiando. Cuando los imperios caían, lo que hacían era que le cambiaban los nombres a esos dioses. Pero seguían con cosas similares porque los egipcios también, cuando el imperio persa cayó, entonces vinieron los griegos y le cambiaron el nombre a Artemisa, y a Nimrod y a Talmuz. Entonces le pusieron Zeus. Entonces, así mismo vinieron cambiando hasta que llegó al imperio romano. Entonces, el imperio romano eliminó uno, porque siempre eran tres. Eliminó uno y puso a Cupido y a Venus. Entonces, esos dos eran los dioses que ellos tenían para recordar el dios del sol, que la madre de Talmuz, dicen ellos,
le hizo creer a la gente, los engañó diciendo que Nimrod no había muerto, sino que se había ido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Wow. Eso mismo hicieron los egipcios, tenían similar creencia. Cuando Constantino viene y hace el sincretismo que une todas las creencias, porque cuando los cristianos comienzan a desarrollarse en ese medio de esa persecución, ellos no miraron mal que todas esas creencias que se celebraban, por ejemplo, se está celebrando ahora el día del nacimiento de Talmuz o de Nimrod, que decían que Nimrod era un cazador fuerte de leones y se cree que él era uno de los gigantes. Se dice que era un gigante porque aparecen fotografías tallados de él enfrentado a un león, y habían hombres que le abrían la jaula a los leones y se veían muy pequeños delante de él. Se dice que era Entonces él murió en una caza, en uno de esos ejercicios cazando, y cayó dentro de un árbol que estaba podrido, un tronco podrido, cayó ahí y ahí murió. No se sabe cuál fueron la causa, pero murió en ese tronco podrido. Usted está hablando de la muerte de Nimrod. Sí, y entonces en ese tronco ella tal vez hizo creer que ella, Hammurabi, hizo creer a la gente que había nacido un pino en el tronco del árbol donde él murió, y que ese árbol era él, que llegaba que se había reverdecido, y que ese era él que estaba presente ahí. Era un pino. Entonces, en ese pino, cada vez que se celebraba el nacimiento el 25 de diciembre de Talmuz, su hijo, la gente llevaba regalos y se llevaba un pino a la casa. Pero bueno, eso mismo se está haciendo ahora, principalmente en Estados Unidos se utiliza eso mucho. Para esta fecha, cuando entra diciembre, la gente va a comprar un pino, y ellos mismos lo cortan para llevarlo a la casa y colocan regalos delante de él. Pero son tradiciones que puede ser que tengan relaciones con eso. Ahora, el cristianismo adoptó eso a partir de Constantino, porque Constantino lo que hizo fue que le cambió los nombres. Por ejemplo, a Venus y a Cupido le puso, esta es María, la Madre, la Virgen María, y el Niño Jesús. Entonces, todas las fiestas, ellos le cambiaron el nombre, y los cristianos lo que hicieron fue principalmente la Iglesia Católica, porque los protestantes siempre fueron más renuentes a adaptarse al sincretismo y querían ser conservadores de sus tradiciones bíblicas. Porque es que en la Biblia hay varias fiestas y hay varias Pascuas. Se estaba celebrando una Pascua cuando Jesús fue crucificado, se iba a celebrar la Pascua, pero eran otro tipo de Pascua. Las Pascuas navideñas que se celebran ahora no son realmente establecidas en la Biblia, porque en la Biblia está la fiesta que Jesús estableció para celebrar, que era la Santa Cena. Don Víctor, discúlpeme la interrupción. Lo que yo estoy entendiendo es que los cristianos de la época de Constantino pudieron haber aceptado como algo de Dios la celebración de Navidad, porque obviamente el encargado de la nación, Constantino, había aceptado la Navidad como algo de Dios. ¿Es eso lo que usted está diciendo? Realmente Constantino no estaba, él lo hizo realmente para complacer a los cristianos, porque los cristianos eran muchos en el imperio, y él lo hizo para complacerlo, y más todavía para complacerlo más, él cambió el nombre de todas las fiestas que se celebraban. Por ejemplo, se estaban celebrando la fiesta de Dagón. Hay todavía análisis e investigaciones de que ahora mismo se están celebrando. Esa fiesta consistía en que Dagón era un dios que se le ofrecían sacrificios, y él le llevaban los sacrificios y lo ponían a la altura de su cabeza,
y ahí en la boca de él lo que había era la puerta de un horno. Y entonces los sacrificios eran de niños, le sacrificaban niños. Entonces la Biblia dice que cuando estaban ofreciendo esa fiesta de Dagón, habían tamboriles y habían trompetas, hacían una bulla, una algarabía para que no se escucharan los gritos de los niños cuando ellos se lo ofrecían y lo dejaban caer por la boca de ese dios que era Dagón. Se dice que en Estados Unidos hay lugares que no se sabe si es niño que ofrecen, pero que varios presidentes han acudido a ese lugar. Eso lo escuché yo, no lo he investigado, no sé si es cierto, que hay lugares donde se ofrecen ese tipo de sacrificio. Pero bueno, ese es un dato que yo no lo tengo. Pero los cristianos adoptaron muchas de las costumbres, porque los cristianos también son ciudadanos de un pueblo y tienen culturas que aceptan. Mira, hay lugares donde lo que se usan son, como en Escocia, se usa una vestimenta muy diferente. En el oriente se usa un tipo de vestidura. En la India también. Sí, en la India, aquí, en estos lugares usamos cosas. Aquí los cristianos, yo estoy consciente que los que celebran la Navidad, lo que están es celebrando el nacimiento de Jesús. Pero, ¿por qué? Dígame. Yo digo, Víctor, y disculpe mi interrupción, que la Navidad es la celebración de un año, de un día en el año. Y nosotros los creyentes, los discípulos de Jesús, estamos supuestos a celebrar el nacimiento de Jesucristo todos los días. Entonces, ¿por qué aferrarnos a una fecha específica del año? ¿Qué importa celebrar la Navidad o celebrar el nacimiento de Jesucristo una vez al año cuando nos podemos olvidar el resto del año? ¿Qué usted aconseja al respecto? Fíjense que esa es una tradición ya para los que creen que no se debe, porque primero fue utilizada para adorar a dioses paganos. La misma tradición, la misma forma, pero fíjese, los paganos hacían reuniones, tenían sus libros, tenían sus códigos, algunos cantaban, adoraban con cantos, con bailes, todo eso lo hacían a esos dioses. Los cristianos lo hacen para Dios. En las fiestas de los paganos habían bailarines que estaban bailando frente a los dioses y ellos bailaban para deleitar a sus dioses y a sus jefes y a los reyes. Sin embargo, David danzó para Dios y no podemos decir que danzar era malo porque los paganos lo hicieran. En esta tierra, mi concepto es, y creo que es el bíblico, que Satanás no tiene propiedad aquí en la tierra. Él es el príncipe de este siglo, pero él tiene lo que nosotros le dejemos, lo que nosotros cedamos. Nosotros le cedemos una parte, ahora no se puede decir aquello, no se puede decir lo otro. Mire, yo creo que nosotros podemos celebrar el nacimiento de Jesús en cualquier fecha que sea, porque estamos conscientes que es posible que no fue el 25 de diciembre que Jesús nació, por múltiples razones. Y sabemos con datos bíblicos que no fue el 25 de diciembre. Podemos celebrar el nacimiento en octubre, en septiembre, en enero, no importa en la fecha que se celebra el nacimiento, pero ya nosotros tenemos una fecha en la cual a nivel de esta región, de toda esta región, ya estamos unidos para que ese día sea familiar, de sentarnos a la mesa, almorzar, y esos días de Navidad son los únicos días donde se oye a todo el mundo, hasta los ateos, tarareando las canciones de Jesús y declarando que Jesucristo nació, que en esta tierra pisó un ser que se llamó Jesús, que se cumplió una profecía del profeta Isaías que dijo: un niño nos es dado, hijo nos es dado,
y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Don Víctor, ¿cómo podemos nosotros evangelizar en Navidad? Porque sabemos que hay gente que está conectada, que entiende, que están incómodos, se sienten mal porque no aceptan la Navidad como una celebración de Dios, sino como una celebración diabólica. ¿Cómo podemos nosotros evangelizar en la Navidad? ¿Cómo podemos lograr eso? Fíjense, a medida que vamos ya comprendiendo quién es Jesús, quien no lo conoce no lo podrá hacer, pero a medida que vamos entendiendo quién es Jesús, el omnipresente, el omnisciente, el Dios representado aquí en la tierra, hecho hombre, que habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Cuando vamos conociendo más de Él, no podemos hacer otra cosa que declararlo y tenemos más oportunidad en Navidad, a pesar de que vemos lo negativo, porque muchas personas utilizan la Navidad para la borrachera, para las orgías y esas cosas. Sin embargo, el centro de la celebración de esa fiesta es el nacimiento del Hijo de Dios que vino a este mundo. Y ahí podemos nosotros aprovechar y decir, ¿saben quién fue que nació en esta fecha? ¿Por qué estamos reunidos aquí celebrando? ¿Por qué tenemos esta mesa puesta aquí? ¿Por qué han venido de otros lugares para reunirse con nosotros? Porque estamos celebrando la llegada del Hijo de Dios, que vino solamente como por 33 años y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que podríamos agregar es que sea que a usted le guste la Navidad, sea que usted crea que la Navidad no es de Dios, o quizás usted cree que la Navidad es de Dios, vamos a aprovechar esta época para evangelizar, porque el nombre de Cristo puede ser glorificado. Habrán regiones o familias que quizás hagan otras cosas muy lejos de lo que tiene que ver con la adoración a Dios, pero sabemos que donde se menciona el nombre de Jesús, algún tipo de gloria se le puede dar a Dios. Entonces, vamos a aprovechar esta época para glorificar a Dios, vamos a aprovechar esta época para evangelizar, pero vamos a entender que en realidad podemos celebrar el nacimiento de Jesucristo en cualquier época del año. Don Víctor, en mi opinión, debemos de celebrar el nacimiento de Jesucristo todos los días de nuestra vida. ¿Qué le parece? Ya el nacimiento de Jesús en el corazón ya tiene otra connotación, porque lo que se presenta allí realmente la historia es el nacimiento de un niño, que Jesús desde que vino no vino realmente como un niño nos es dado, pero es admirable, es consejero, es Dios fuerte y es Padre eterno. ¡Wow! ¡Qué bendición! Señores, gracias por estar con nosotros. Esto fue un pequeño segmento para la gente que está esperando una manifestación de parte de Dios, pero que no está de acuerdo con la celebración de la Navidad. Así que vamos a orar junto con el pastor Víctor Vargas, junto con usted, para que el Señor le ayude, para que podamos evangelizar, para que podamos llevar la palabra del Evangelio, entendiendo cualquiera que sea lo que usted crea, cualquiera que sea su concepto. No vamos a enfocarnos en lo que usted cree o lo que no cree. Vamos a evangelizar, vamos a llevar el mensaje de perdón y salvación y la resurrección de Jesucristo. Don Víctor, vamos a orar por esa gente que está conectada. Padre, te damos gracias en este momento. Bendice cada vida que está ahí, ahora mismo unida por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo. Padre, tócale, Señor, y permite que sus labios, sus hechos, sus dichos y sus actos sean para glorificarte a ti. Señor, atrae a las vidas que no te conocen y que puedan venir a tus pies para recibir, Señor, el don del Espíritu Santo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si es la primera vez que estás escuchando este programa, por favor suscríbete, comenta y dale like. Dios les bendiga. Bye bye. Bye bye.